Hola, bueno, en esta lección vamos a conocer una de las clases más importantes del ecosistema de Unreal Engine, el A-Character. Si estás desarrollando cualquier tipo de juego donde haya personajes que se mueven, saltan, navegan por el mundo, pues esto vas a necesitar dominarlo. En este módulo hemos dividido esto en tres lecciones diferenciales. Vale, en una vamos a hablar de cómo crear una clase de tipo A-Character, vamos a ver sus consideraciones personales, vamos a ver qué los diferencia con los actores y con otro tipo de clase, y luego hemos puesto otra lección dedicada única y exclusivamente a los inputs y otra más orientada a que entendamos el flujo de trabajo con el tema de las animaciones y el BP Animation Blueprint. Aquí tengo que decir una cosa, para que los módulos no quedaran redundantes, aquí yo no voy a hacer una explicación completa ni voy a montar completamente todo lo que serían las animaciones, el Animation Blueprint, como sí que ya hicimos dentro del fundamento de Blueprint. Si no vienes de allí, te recomiendo que vayas y veas todos esos vídeos, porque ahí te enseño paso a paso cómo crear, cómo mismo ya te trae Unreal, para que entiendas qué es un State Machine, para que entiendas todo lo que sería cómo montar las animaciones, etc. También les digo que tanto en fundamentos de Blueprint como en fundamentos de C++, nuestra intención no es enseñarte animación ni lo que es el Animation Blueprint en más extensión, ni todo lo que tiene que ver con ese campo, porque precisamente lo que hemos hecho es independizar ese módulo directamente en 3 cursos de 3 niveles que os vamos a enseñar única y exclusivamente todo lo relacionado con el tema de la animación, el Animation Blueprint y todo lo relacionado con eso. ¿Por qué? Porque es un departamento inmenso, con una cantidad de información y que ya empieza a tener un poquito más conceptos más avanzados que todo lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto, me voy a ir deteniendo en cada animación, en cada modificación, en cada parámetro y en cada cosa que tenga que ver con eso. El motivo por el que les digo esto es porque cada uno de los módulos está entregado y está especificado para qué va su contenido. Si yo dentro de un mismo módulo intento meter contenido de otro departamento, lo único que voy a hacer es engrosar las horas de este contenido y no vamos a ir a tiro hecho a lo que a ti te interesa. Y aquí en el módulo de fundamentos de C++, lo que te interesa es aprender cómo declarar, cómo crear, cómo configurar y cómo empezar a usar. El resto de cosas que van colindantes a los personajes lo aprenderás en los otros módulos para que así tu centro de atención se enfoque única y exclusivamente en lo que yo te enseño aquí. Entonces, como en otras clases, yo lo que he hecho ya es adelantarme y he creado una clase y una carpetita que se llama Character y nuestra clase de Character. Como siempre les digo, New Class y aquí tipo Character. Lo he encadenado y lo he colocado dentro de una carpeta y luego lo que he hecho es derivar a una personaje de tipo Blueprint que tenemos aquí, que es este. Si se fijan, esto es lo que sería un blueprint de tipo personaje. Ya automáticamente nos trae un capsule component, un arrow que indica la dirección hacia adelante en la cual se dirige nuestro personaje y un mesh character. Ahora bien, luego tenemos directamente ya un character movement. Esto ya es un componente que ya trae toda la información y todo el código para que nosotros podamos movernos. Ya trae sobre el tema de aceleración, gravedad, fricción y una cantidad de cosas. Esto ya lo veremos mucho más en los contenidos de los módulos de animación, por eso ahora no le vamos a hacer mucho hincapié, solamente vamos a nombrarlo, vamos a ver cómo acceder a él dentro de nuestro carácter dentro de C++ y cuáles son sus utilidades principales. Vamos a hacer y a reutilizar dentro del paquete de Third Person que ya te trae directamente Epic para poder utilizar su Animation Blueprint y que nuestro personaje se pueda mover. Por lo tanto, aquí vamos a ver conceptos básicos de cómo hacer que nuestro personaje se mueva, pero bien, vamos a hacerlo y configurarlo también directamente en C++. Por lo tanto, yo aquí te voy a enseñar consideraciones esenciales y luego en C++ te voy a enseñar cómo programarlo para que puedas utilizarlo. Bien, una vez que ya nosotros estamos aquí, ¿cómo podemos llegar a utilizar nuestro personaje dentro de un nivel o de cualquier cosa? Para ello, necesitamos tener definido un Game Mode. Nosotros vamos a utilizar este New Game Mode y ya le hemos puesto a nuestro personaje Character. Ahora mismo no hemos visto lo que es el Game Mode, el Game Instance y otras clases que ya vamos a ver en las siguientes clases. ¿Por qué? Porque esas clases ya definidas comprenden cierta arquitectura de sistema. Te vamos a enseñar para qué sirven, cuáles son sus funciones y cómo es la mejor manera de configurarlo. Aquí lo que hemos hecho en esta clase, en este módulo de fundamentos de C++, como la extensión de lo que te enseñamos es muy grande, lo que hemos hecho es independizarlo. Y hemos decidido dejar esto para el siguiente módulo porque ahí vamos a profundizar en todo lo que trae el Game Instant, el Game Mode, etc. Fíjense que ya en este módulo que ya traemos de fundamentos de C++ ya hay 68 lecciones. Hay una gran cantidad de horas, tanto de lectura como de vídeo. Y es precisamente por eso que lo que no queremos es saturar. A partir de aquí, ya en los siguientes módulos vamos a hacer mucho hincapié en hacer código en el lugar correcto. Por lo tanto, en el Player Controller, en el HUD, o en el Game Instance, o en el Game Mode. Una vez tengamos este concepto claro, ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a necesitar un Game Mode y definir dentro del Game Mode cuál es el Default Bound Class, para nosotros definir cuál es el personaje que nosotros queremos. De tal manera que cuando nosotros ahora iniciemos, automáticamente nos va a dejar este personaje. Pero como ven, no nos podemos ni mover ni podemos hacer absolutamente nada. Pero realmente, si se fijan, ya hubo cierta física. Nosotros ya caemos hacia abajo.
Como ahora nosotros ya tenemos definido esto, nuestro siguiente paso es ver cómo podemos añadirle algo visual a nuestro personaje, añadirle una cámara para que podamos ver a nuestro personaje, y lo último que vamos a hacer es nuestro movimiento. Le vamos a añadir una animation blueprint. Y luego en la siguiente clase vamos a ver los inputs para poder dar movimiento y nosotros controlarlo. Entonces, una vez que ya nosotros estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es irnos al mes y vamos a seleccionar el de Unreal Engine. Vamos a hacer aquí MK. Tenemos el SK Mannequin, pero fíjense, aquí tenemos el de Unreal Engine 4. A nosotros lo que nos interesa, vamos a añadir aquí, vamos a añadir contenido y vamos a añadir el third person para añadir el personaje de la última versión. Ya lo hemos añadido y ahora lo que nos interesa de este personaje es adquirir su SK Mannequin. Entonces vamos a venir aquí, vamos a poner SK y ya lo tenemos. Vamos ahora a cogerlo. Vamos a cogerlo de aquí. Mannequin, meses. Y ya tenemos aquí todos los meses de la última versión. Lo vamos a colocar. Y si se fijan, una vez que ya lo hemos colocado dentro de nuestro sistema, él automáticamente ya se coloca mirando hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Una vez que nosotros le demos al play, no vamos a poder ver al personaje porque no hemos definido ningún tipo de cámara. Pero realmente se está colocando el personaje. Si nosotros nos salimos, vemos que realmente el personaje sí que se está colocando dentro del escenario. Entonces nuestro siguiente paso ahora mismo es definir una cámara para que nosotros lo podamos ver. Una forma en la que podemos hacerlo es poniendo directamente de aquí Spring Arm y luego hacer una cámara. Y que luego la cámara esté contenida dentro de Spring Arm y esto dentro del componente. Y ahora tenemos definido una cámara. Si nosotros venimos y le damos, vamos a ver que ahora tenemos nuestro personaje y lo podemos ver. Ahora bien, ¿nosotros qué tenemos que hacer con esto? Pues colocarlo un poquito mejor, lo vamos ajustando y luego aquí en el Spring Arm vamos a definir la distancia en la cual nos encontramos. Entonces, antes de definir todos esos movimientos desde la cámara, mejor definirlo desde el Spring Arm. Entonces nos venimos aquí, lo subimos, lo rotamos un poco y recortamos la distancia a lo mejor a 180. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ver que si ahora le damos al play, ya podemos ver a nuestro personaje. Lo que vamos a hacer es, vamos hacia abajo y aquí lo tenemos. Vamos a hacerlo un poco más. Bien, ahora lo que necesitamos en este punto, vamos a mejor alejarlo un poco. En este punto lo que necesitamos ahora es que nuestro personaje se mueva. Para eso vamos a aplicarle una animation blueprint, que es el que tiene el third person del paquete que nosotros hemos llamado. Entonces nos vamos a venir aquí, vamos a irnos a third person. Aquí lo tenemos. Aquí. Vale. Nos vamos a blueprint. Y este ya debería traernos a nosotros el... Vamos a venirnos aquí y vamos a ver dónde se encuentra. Vale. Vamos a buscar ABP. Y vamos a ponerle el de Money. Una vez que ya lo tenemos, esto no significa que nosotros ahora lo podamos mover, pero por lo menos ahora el personaje ya está actuando y ya tiene cierto movimiento más natural. Ahora bien, ¿cómo podemos definir que nosotros podamos moverlo? Pues tenemos que definir en código que podamos hacer unos inputs y que esos inputs se puedan ejecutar. También en el curso de Fundamentos de Blueprint yo les enseñé cómo ir montando cada uno de los inputs. Pero ahora mismo vamos a ir viéndolo, les voy a explicar por arriba y podemos ver cómo podemos llegar a implementarlo en la siguiente clase para que vean paso a paso cómo se iría haciendo. De momento lo que vamos a hacer es borrar el Spring Arm y la cámara porque lo que vamos a hacer es definirlo dentro de nuestro C++. Y a partir de aquí el resto sí que lo vamos a empezar a implementar allí para ver cómo podemos ir mejorando e ir aplicando esto. Lo único que vamos a hacer ahora es colocarle el Spring Arm, colocarle la cámara, poder ajustarlo y dejarlo todo preparado ya. Bueno, nos vamos al editor y lo primero que tenemos que hacer es afrontar lo que tenemos delante. Si se fijan, funciona exactamente igual que un actor. Lo que se diferencia es que aquí tenemos una nueva función que es el Setup Player Input Component, que esto nos va a permitir poder configurar todo lo que sería el sistema de movimiento de nuestro personaje. Pero eso no lo vamos a hacer en este vídeo, sino en el siguiente. Ahora lo que nos interesa es crear los componentes del Spring Arm. Entonces, vamos a hacer un U Component. Y lo que vamos a hacer es el sistema de reflexión para que podamos modificarlo. Y vamos a hacer lo mismo con la cámara. Una vez que ya lo tengamos, esto ya lo hemos hecho desde las primeras clases, así que no es algo complicado de hacer. Aquí lo creamos.
¿no? Aquí. Y hay algo mal escrito aquí. Vale, no es que esté mal escrito, es que nosotros necesitamos definir en este punto y llamar a los componentes de Spring. Y de esta manera ya sabe reconocerlo. Y ahora nosotros tenemos que coger el Spring Arm y lo vamos a setear directamente. Le hemos puesto una T en vez de una G. Lo vamos a poner al root component. Actualmente el root component es la capsule component que tiene el character. Y ahora hacemos exactamente lo mismo a la cámara. Pero si se fijan, lo que vamos a hacer es un shoot attachment directamente al Spring Arm. Una vez que ya lo hemos definido todo, simplemente le damos a guardar. Nos volvemos al editor. Refrescamos. Vamos a ver si abriéndolo de nuevo. Aquí ya lo tenemos. Si se fijan, ya tenemos la cámara y ya tenemos el Spring Arm y la cámara. No, este no es el nuestro. Segundo que me equivoqué. Vamos a irnos a curso. Aquí. Vale, perdón, fíjense, aquí me equivoqué yo. Me despisté y lo hemos colocado en el Begin Play. Esto tiene que ir en el constructor. Vamos a compilar. Vale, ya lo hemos definido. Y ahora vamos a refrescar aquí. Y ya lo tenemos todo configurado. Tenemos el Spring Arm y la cámara. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos ahora a definir un poco de rotación y vamos a acercar un poquito la cámara. Hacerlo así, tampoco vamos a hacer exactos ahora. Y vamos a ver cómo queda nuestro personaje. Perfecto. Ahora lo que tendríamos que hacerlo es un pelín hacia abajo, porque está muy subido. Y yo creo que es más que suficiente para que a partir de aquí nosotros ahora empezamos a definir los inputs para poder movernos. Pero antes vamos a echarle un vistazo a lo que les comenté antes del tema del Animation Blueprint. Cuando nosotros vamos a un Animation Blueprint nos damos cuenta de que existen diferentes cosas que deberíamos tener en cuenta. Esto ya lo expliqué en clases anteriores y lo fuimos haciendo paso a paso. Cada uno de estos componentes los fuimos sacando uno a uno. En este caso tengo que decir que lo que necesitamos siempre es sacar la velocidad a la que se está moviendo. Necesitamos saber exactamente si se está moviendo bajo estas condiciones, es decir, que si tiene un mínimo de aceleración y esa aceleración no se identifica como que está cayendo, entonces significa que está moviendo. Y tenemos una función específica en la que nos indica si estamos cayendo o no. Aquí tenemos el Animation Blueprint. Esto que tenemos aquí, esto nos ayuda a que nuestras piernas, en el caso de que estemos sobre un escalón, esta se doble. Pero lo que nos interesa ahora mismo es esto que tenemos aquí. Nosotros no tenemos definido realmente el que nos podamos agachar. Yo en esta clase, porque esto ya lo hemos hecho directamente en las clases de fundamento de Blueprint, ya les he enseñado cómo montar todo el sistema para agacharse, etc. Yo aquí os voy a enseñar simplemente el código para que podáis hacerlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente, ya que hemos visto cómo funciona. Les recomiendo que vayan a ver o el módulo de animación o que vayan a Animation Blueprint, perdón, al fundamento de Blueprint, para que podáis ver cómo se monta cada una de estas cosas que tenemos aquí. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es irnos al entorno. Bueno, por esta clase es todo. Sé que es una clase cortita, porque ahora mismo lo único que nos interesa es ver cómo podemos preparar nuestro personaje. Como ya les digo, les recomiendo ir a Fundamentos de Blueprint para que desde allí podáis ver cómo se monta todo el sistema de animación. O mejor, irte directamente al módulo si ya está publicado de animación, donde ya vais a poder hacer todo esto desde cero. En el caso de que todavía no esté publicado, siempre es mejor irse al curso anterior y vérselo completo, todas esas lecciones, porque las explico paso a paso. Entonces, por esta clase es todo y ahora nos vamos a centrar en ver cómo se configuran los inputs, qué son los mapping inputs y cómo podemos hacer todo eso desde C++. Hasta ahora.